En este video informativo vamos a tocar un tema importante que es la reforma constitucional del año 2008. ¿Pero en qué consiste esta reforma? La reforma constitucional de 2008 fue un hecho histórico de gran importancia que marcó al territorio mexicano como un país democrático. De hecho, incluso puede considerarse como el cambio más significativo en materia penal. Y si nos remontamos un poco en la historia, fue específicamente en el día 18 de junio del año 2008, cuando se estaba publicando en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformaba en México la implementación de un nuevo sistema penal, el cual se denominaba Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Destacando también que en el mismo decreto se terminaban adicionando diversas disposiciones pertenecientes a nuestra Constitución política, dando entonces como resultado la reforma de los artículos número 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como las fracciones número 21 y 23 del artículo 73, la fracción 7 del artículo 115 y la fracción 13 del apartado B del artículo 123, todos pertenecientes a la ley máxima de nuestro territorio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me parece relevante destacar que dicha reforma transformó el proceso penal en México. Estamos hablando de que esta reforma hizo que el proceso penal se cambiara de un sistema inquisitivo tradicional a un sistema acusatorio oral. Pues anteriormente a la fecha ya mencionada, del 18 de junio del 2008, el sistema procesal en México era inquisitivo. Es decir, esto quería decir que las funciones de investigar, acusar y juzgar estaban prácticamente concentradas en una sola autoridad. Y esto a su vez causaba y daba surgimiento a problemas que dificultaban el proceso para llegar a la impartición de justicia. Es decir, dadas las características del sistema anterior inquisitivo tradicional en México, se reducía ampliamente las posibilidades de que la autoridad al desempeñar sus diversos roles en la sociedad actuara de manera imparcial y objetiva. Para conocer un poco más acerca de este tema y del sistema inquisitivo tradicional anterior al sistema actual que está vigente en nuestro país, creo que es de gran relevancia conocer cada una de sus características, las cuales iré mencionando y explicando a continuación. La primera característica del sistema inquisitivo es que los procesos y juicios eran extremadamente lentos y burocráticos, es decir, el Ministerio Público tenía la tarea de integrar averiguaciones previas con formalismos en contra de probables responsables que en llegado caso fueran acusados de algún delito, de alguna acción delictiva, y esto a su vez generaba una tardanza y rezago en las investigaciones. Además de que los juicios generalmente se resolvían en un promedio de tiempo que iba desde los 4 meses hasta los 2 años inclusive. Y debido a esto, el juez, también por las excesivas cargas de trabajo, constantemente terminaba delegando funciones de decisión a los subordinados con los que trabajaba. Esto a su vez se convirtió en un problema para llegar a lo que es la impartición de justicia inmediata para la víctima. Otra cosa que es indispensable mencionar es que en el desahogo de las pruebas se programaban en diversas audiencias, generándose juicios muy largos y tardíos. La segunda característica es la prisión, se trata sobre la prisión preventiva, la cual en este sistema inquisitivo era la regla y no la excepción. Esto quiere decir que el auto de formar prisión implicaba que se abriera lo que es un periodo de instrucción y a su vez también se terminaban suspendiendo los derechos del imputado y se permanecía recluido, privándolo de la libertad y afectando también lo que es hoy en día un derecho muy importante como es el derecho a la presunción de inocencia. Por otra parte, la legislación diferenciaba entre delitos graves y no graves. Los primeros no alcanzaban el beneficio de la libertad provisional bajo caución, por ende el procesado terminaba por enfrentar todo el proceso de manera privado de su libertad. Finalmente se incorporaron medidas de protección, a diferencia del sistema inquisitivo del que estoy hablando. En lo que es el sistema oral acusatorio se terminaron implementando medidas de protección precautorias y cautelares que buscaban proteger tanto a las víctimas como a los ofendidos y testigos, lo cual no sucedía en el sistema inquisitivo, sino todo lo contrario. La mayoría de las veces, o si no es por decir en todos los casos, los juicios, lo que es el acusado terminaba enfrentando el proceso penal privado de su libertad, como lo he mencionado anteriormente, terminando afectando lo que es su derecho a la libertad.
La siguiente característica consistía en que el Ministerio Público tenía el monopolio del ejercicio de acción penal, es decir, únicamente la policía tenía el derecho y la facultad de investigar y realizar funciones de investigación, a diferencia del nuevo sistema vigente, que es el sistema penal acusatorio oral, en el cual todos los elementos operativos de las fuerzas de seguridad pública pues tienen la facultad de investigar, incluso entrevistar a testigos y recolectar evidencia, siempre y cuando esto fuera bajo el sistema de control y registro de la cadena de custodia. Otra característica es que las actuaciones del Ministerio Público tenían fe pública en el sistema inquisitivo, es decir, lo asentado en ellas tenía valor probatorio y pleno. La siguiente característica se trata de la confesión ante el Ministerio Público, la cual tenía un valor probatorio en este sistema inquisitivo. Es decir, la confesión ante el Ministerio Público era suficiente siempre y cuando se hiciera ante su presencia y se tratara de hechos propios. Hasta ahí, con eso era suficiente para que alcanzara un valor probatorio y tuviera validez. La siguiente característica del sistema inquisitivo tiene que ver más que nada con la víctima, la cual lamentablemente en este sistema o en los procesos no tenía derecho a participar en los procesos penales de investigación. Es decir, la participación del ofendido era nula. Inclusive no se le permitía participar en la investigación o tan siquiera recabar información con la finalidad de llegar a la justicia inmediata. La siguiente característica es que en el sistema inquisitivo era muy común que se utilizara el arraigo. Es decir, esta herramienta discrecional era utilizada más que nada por el Ministerio Público, lo que generaba o se prestaba y daba inicio a abusos de autoridad por parte de este organismo. Como podemos darnos cuenta, en el sistema inquisitivo tradicional anterior, prácticamente las características hacían que tanto los derechos de las víctimas como de los acusados o imputados se vieran ampliamente afectados, logrando con ello no llegar a lo que es la implementación de justicia, que es el objetivo principal de los juicios o procesos penales. Ahora bien, así como es importante conocer las características del sistema inquisitivo, también es importante conocer cada una de las características que conlleva el sistema oral acusatorio, que actualmente se encuentra vigente en nuestro territorio mexicano. Las características de este sistema son las siguientes. En el sistema acusatorio, más que nada, la primera característica es que todas las audiencias deben de ser públicas y tienen la característica también de que deben llevarse a cabo ante la presencia del juez y de las partes que intervienen en el procedimiento. La siguiente característica es que la prisión preventiva solamente se dicta de manera excepcional, es decir, se dicta cuando se trata de delitos graves, pues prevalece lo que es el espíritu de la presunción de inocencia, ya que se busca una cultura jurídica en libertad. El Ministerio Público en este sistema también podrá aplicar el criterio de oportunidad, ya sea en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables. O también podría el Ministerio Público no iniciar investigación cuando se resulte evidente que no existe como tal un delito que perseguir. La siguiente característica consiste en que todo elemento tiene la capacidad de investigar. Cuando nos referimos a elementos operativos de las fuerzas de seguridad pública, las cuales, como lo reitero, tienen la capacidad de investigar, incluso entrevistar a testigos y recolectar evidencia. Esto siempre bajo un sistema de control específico, y de no seguirse este sistema de control, pues estaría vulnerando lo que es el proceso penal. La siguiente característica es que el imputado ya no debe declarar ante el Ministerio Público, es decir, ahora lo que es el imputado solamente deberá declarar ante el juez de control y en presencia del defensor, teniendo acceso claramente a lo que es una defensa técnica y de calidad. Además, es importante destacar en este caso que en este sistema cada declaración deberá ser videograbada. En este sistema oral acusatorio, el Ministerio Público también tiene la capacidad de integrar carpetas de investigación desformalizadas en contra de los imputados,
Lo anterior nos permite agilizar tiempos para coordinar con policías y peritos y de esta manera llegar a buscar y analizar los medios de prueba bajo una investigación científica con la finalidad de llegar a lo que es una impartición de justicia y esclarecer los hechos que se dieron dentro de este juicio. La siguiente característica consiste en que el juez de control ya solamente verifica la legalidad de la detención, es decir, se analiza que durante el proceso de detención no se hayan violado ningún tipo de derechos de parte del imputado a quien se le está deteniendo. La siguiente característica es que los juicios se resuelven de manera muy rápida y ágil. Hasta inclusive el tiempo máximo para resolverse es en una semana. Es decir, el juicio debe terminar anticipadamente cuando el acusado reconoce la culpa o esté dispuesto a reparar el daño como lo señala el juez y la víctima esté de acuerdo. A eso se le denomina como salidas alternas de solución de conflictos. También es una de las características claves y más positivas de este sistema oral acusatorio, ya que nos evita alargar un juicio a través de la utilización de estas medidas alternativas de solución de controversias. La siguiente característica es que el Ministerio Público no tiene fe pública, es decir, ahora ya no es que tenga fe pública, ahora es más parte, se podría decir que el Ministerio Público forma parte del juicio y la legalidad de sus acciones las calificará lo que es el juez de control. La siguiente característica consiste en la prisión preventiva. Esta, a diferencia del sistema inquisitivo tradicional, solo se terminaría aplicando en casos extremos, es decir, cuando haya una justificación de que el imputado representa tanto un riesgo como para la sociedad como para la víctima o el ofendido. Otras características y puntos relevantes de este sistema oral acusatorio es que todas las audiencias deben desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y también las partes que deban intervenir en la misma. Y estrictamente en ningún caso debe delegarse en persona alguna la actividad jurisdiccional, a diferencia como sucedía en el sistema inquisitivo tradicional, donde prácticamente los jueces por excesivas cargas de trabajo terminaban delegando las decisiones de los juicios o las audiencias, y eso terminaba convirtiéndose en un principal problema para llegar o alcanzar lo que es la impartición de justicia. Y las pruebas también, en lo que es el aspecto de las pruebas, en este sistema oral se deben desahogar en una misma audiencia en la que el juez tiene contacto directo con las partes y asimismo explicar la valoración de las pruebas de manera oral. Por eso tiene la característica en el mismo nombre, es decir, el sistema oral se realiza de ese mismo modo, de manera oral en cada uno de los juicios, ya no antes como en el sistema inquisitivo tradicional, donde todos los juicios se llevaban de manera escrita. Lo anterior se encuentra fundamentado con los principios de publicidad, inmediatez y concentración. Muy bien, ahora como ya conocimos cada una de las características de los dos tipos de sistemas penales, creo que es de gran relevancia conocer cada uno de los sujetos procesales en el sistema oral. De acuerdo al artículo 115, los sujetos del procedimiento penal son los siguientes: la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y por último la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Vamos a ahondar en cada uno de los sujetos procesales a continuación para tener un amplio conocimiento respecto de cada uno de ellos. Primeramente tenemos a la víctima u ofendido. El primero, la víctima, se conoce o se puede definir como el sujeto pasivo que resiste directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Por otra parte, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o omisión prevista en la ley penal como delito. Es importante mencionar que en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso de que éste no pudiera ejercer personalmente sus derechos, se considera como ofendidos a las personas más cercanas
que en el orden siguiente, que es primero el cónyuge o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado. O puede ser también personas familiares por afinidad civil o cualquier otra persona que tenga una relación efectiva con la persona. El siguiente sujeto procesal es denominado el asesor jurídico, el cual tiene el objetivo de la intervención del asesor jurídico federal es hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima u ofendido, en especial de los derechos a la protección a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y asimismo también tiene el objetivo de vigilar el debido proceso, asegurando lo que es la objetividad de la investigación. Imputado. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como un posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. De hecho, la simple sola investigación de una persona lo hace o lo considera imputado. Esto de acuerdo al segundo tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito. Defensor. El papel del abogado defensor en un juicio penal o en un proceso penal es representar a su cliente más que nada, hasta el máximo alcance que la ley lo permita, dentro de los límites, por supuesto, éticos y profesionales. Es importante destacar que los defensores jurídicos o los abogados de los imputados deben dejar de lado lo que son sus opiniones personales y desechar toda la tentación de juzgar a sus clientes desde una perspectiva moral. El Ministerio Público. Se trata de un organismo jurisdiccional cuya finalidad es conducir la investigación, así como coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación. También tiene las funciones y objetivos como resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida que la ley señale. El siguiente sujeto procesal es la policía, la cual debe actuar bajo una conducción y mando del Ministerio Público, manteniendo estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de nuestro país. El órgano jurisdiccional. Prácticamente se trata del juez de control con competencia para ejercer las atribuciones con el Código Nacional. Le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Asimismo, también puede ser un órgano jurisdiccional el Tribunal de Enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará las sentencias, así como los tribunales de alzada, los cuales se conocerán en los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este código. Las medidas cautelares. De acuerdo al artículo 19 constitucional, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no se consideren suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En este sistema oral acusatorio, se rigen por algunos principios básicos. Más específicamente son 4 principios cuyo principal objetivo es garantizar la materialización de los derechos de los ciudadanos durante el proceso o la acción penal, los cuales vamos a ver a continuación. Primeramente tenemos el principio de publicidad. De acuerdo al artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho principio implica que las audiencias serán públicas. Esto con la finalidad de que a ellas se pueda acceder no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también al público en general. Esto con la finalidad de que las excepciones previas a tal ordenamiento. Por consiguiente, tenemos al principio de contradicción, el cual tiene fundamento en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El cual consiste en que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. El siguiente principio se denomina principio de concentración. Este principio tiene fundamento en el artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales y consiste en que las audiencias deben desarrollarse preferentemente en un mismo día y de no ser posible, en días consecutivos hasta su conclusión.
El principio de continuidad. En términos del artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este consiste en que las audiencias se deben llevar a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial. Aunque suelen existir casos en los que no son así, pero son casos excepcionales, de acuerdo a como lo marca la ley. Finalmente tenemos el caso del principio básico denominado inmediación, el cual se encuentra fundamentado en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este establece más que nada que toda audiencia debe desarrollarse íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma. Con las partes estamos hablando a la parte acusada y la parte demandada en el juicio, es decir, la víctima y el ofendido. Es decir, tanto este principio de inmediación tanto nos habla de que las restricciones que tiene el órgano jurisdiccional, pues en ningún caso o en ningún momento el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna admisión o el desahogo de la valoración de las pruebas ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva a otros. A continuación vamos a analizar lo que son cada una de las etapas que conlleva el sistema acusatorio oral vigente. El proceso penal se divide en 3 etapas. La primera etapa se denomina etapa de investigación. Dicha etapa se encuentra dividida en inicial y complementaria. Dentro de la primera etapa se celebra lo que es la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. Es importante mencionar que la investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia y termina con la persona imputada cuando la persona imputada queda a disposición del juez. Por lo tanto, en la investigación complementaria, esta comprende más que nada lo que es la formulación de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación. Es importante destacar también que en esa etapa generalmente se desarrolla la audiencia inicial, que concluye el control de la detención. En caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y la vinculación a proceso. El juez de control también analiza lo que es la información, sujeta al imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa para realizar la investigación correspondiente y complementaria. Durante este tiempo se terminan recabando los medios de prueba que se necesitan para perfeccionar la teoría del caso. Al mismo modo, y en su momento el Ministerio Público sustentará la acusación. Durante esta etapa también es importante destacar que el Ministerio Público puede solicitar en la audiencia inicial las medidas cautelares que sean necesarias de acuerdo a los delitos que se formulan y según los antecedentes de prueba recabados en la investigación. La siguiente etapa se denomina etapa intermedia o de preparación a juicio. En esta etapa lo que sucede es que se resuelven sobre la admisión de las pruebas, es decir, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán material para el juicio. Es decir, estamos hablando que en esa etapa se comprende tanto desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Y durante dicho proceso, tanto lo que es el Ministerio Público como la defensa del imputado presentarán sus pruebas ante el juez de control y él determinará si las que pueden llevarse a la siguiente fase. La última fase del sistema penal acusatorio consiste en la fase de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan todas las pruebas y se concluye con la sentencia. Es importante mencionar que en esa etapa de decisiones de las cuestiones esenciales del proceso se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectividad vigente de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. Asimismo, en esta etapa, lo que sucede es que el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. También se desahogan toda y cada una de las pruebas que pasaron a esta última fase, se emiten los alegatos de clausura finales de las partes y finalmente se termina deliberando. Es decir, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable y se termina con la ejecución de la sanción en caso de que se determine que es culpable. Finalmente, y para concluir, como podemos darnos cuenta con toda la información expuesta y analizada anteriormente en este video informativo, cada uno de los cambios
cada uno de los cambios positivos que trajo este nuevo sistema penal acusatorio con respecto al sistema anterior inquisitivo, en lo que respecta a lo que es la materia penal. Pues gracias a ahora los derechos tanto de las víctimas como de los imputados tienen mucho más importancia, a diferencia del sistema tradicional inquisitivo, donde generalmente terminaban vulnerándose y no se llegaba ni siquiera a lo que es la implementación de la justicia tanto para la víctima como para el imputado.